Gracias. Pero ¿cuántos murieron? ¿500,000? ¿700,000? De manera directa, reconocible por COVID, tuvimos 375,000 personas. 375. Y en los estudios de mortalidad en exceso, tuvimos una mortalidad semejante, es decir, un aumento de mortalidad semejante a la que tuvo Inglaterra, España, Francia, Holanda. Para el caso de México es aproximadamente de 780,000 personas. Esa sería la cifra. Usted estuvo al frente de la Estrategia Nacional contra el COVID. Hasta donde entendemos, porque lo dijo varias veces el presidente. No sabemos cómo era su funcionamiento con el secretario de Salud, en fin, con el Seguro Social, pero usted era anunciado por el propio presidente como la cabeza de la estrategia de COVID. Hubo una catástrofe en donde perdió la vida 300, 500, 700,000 mexicanos. Yo aquí le preguntaría, ¿cuál es su entender de la ética del servicio público? Es una catástrofe. Lo que pasó fue una catástrofe. Usted la más grande en 100 años. Y 2 años después, doctor, o 3 años después, usted sale a buscar el voto de la gente, un poco dándonos la impresión de decir, pues no pasó nada, eso ya pasó. ¿Usted cree que no pasó nada? No, por supuesto. Es la más grande catástrofe en 100 años, Ciro, por favor. ¿Cómo vamos a decir nosotros llevamos en el mundo seguimiento? Entero hubo Mi pregunta es, 32 millones de personas en términos de ética del servicio público, usted no tiene cuentas que rendir? Ciro, me impresiona que usted, siendo un hombre inteligente, vuelva a una idea muy reducida, Ciro. De personas muertas. Un virus, o usted cree en estas teorías conspirativas de que se creó en un laboratorio. No. ¿Usted cree como Donald Trump que esto fue algo fabricado en China? No, por supuesto. Es muy importante que tengamos una visión racional, tantos Ciro. Mexicanos, doctor. Yo le estoy haciendo Ojalá no hubiera pandemias, Ciro. Yo le estoy haciendo una pregunta. Mire, se lo digo como experto en salud pública. Tantos mexicanos, doctor. Se lo digo como experto en salud pública, se lo digo con respeto. Gracias. Yo sé que no todo el mundo está familiarizado con estos temas. Si a mí llega alguien y me habla de un tema de física aeroespacial, pues me va a costar mucho trabajo entender. Ahora, lo mejor que yo podría hacer, si es que quiero entender, es no cerrarme en una idea preconcebida. Las pandemias son fenómenos naturales que afectan al mundo social importantísimamente, y como lo comento de estas 3 lecciones aprendidas, que las he repetido en este mismo estudio, las repetí el viernes pasado. Y las repitió muchas veces. Veo como que les cuesta mucho trabajo visualizar que haya desigualdad social, pero 50% de la población vive en condiciones de pobreza. Podremos tener controversia con su tercer punto, no con los 2 Estos son datos objetivos, son datos del Banco Mundial, de la OCDE. 50% de la población mexicana ha vivido en pobreza, y esto es causado por un modelo económico que se han encargado en defender muchas personas, que hoy mismo que estamos haciendo transformaciones profundas para atender justicia social. Como le digo, un dato también objetivo, 5 millones de personas salieron de la pobreza en cuanto empezó a quitarse la corrupción, en cuanto se distribuyó el ingreso. Esas mismas cifras marcan que la falta de atención en salud también creció muchísimo. En el 2018, 16.2 de personas carecían de servicios de salud. Hoy, 39.1. Con mucho gusto lo vuelvo a explicar, Ciro. De las mismas cifras. Ciro, le ayudo con mucho gusto a explicarlo nuevamente. Esta cifra que usted dice, y que es su propio medio, 10 de agosto, la prensa, el Reforma, que lo estoy viendo ahí como su lectura favorita, tiene... lectura bueno, porque está hasta arriba, ¿no? A lo mejor no es la favorita, a lo mejor ahí la pusieron por allá. Pero bueno, está bien, pero escúcheme. Nadie lo está agrediendo. No, yo tampoco lo agredo, pero le quisiera con todo aprecio. Mire, déjeme decirle sobre este tema que dice, la cobertura de salud. ¿Sí? Sí, por favor. Entonces usted tiene esta idea de que aumentó 30 millones. Yo no tengo la idea, yo leí el reporte de Coneval. De Coneval, se lo explico, porque a mí, ¿sabe quién me lo explicó? El expresidente de Coneval, Hernández Licona. No el presidente actual. No, antes de que, cuando empezó el sexenio, el presidente de Coneval, esto es algo que no he relatado al aire, si me lo permite, lo diré sintéticamente. El expresidente de Coneval, Gonzalo Hernández Licona, que era un amigo del Instituto Nacional de Salud Pública, un economista brillante, ciertamente con un enfoque ideológico muy centrado en el neoliberalismo. Y él lo que me dijo, en buen plan, lo que me dijo es, mira, si ustedes anuncian que desaparece el Seguro Popular, o desaparece administrativamente el Seguro Popular, la percepción pública de que ya no se tiene servicios de salud va a desaparecer, porque lo que se mide en la encuesta nacional de ingreso y gastos en los hogares, tanto como en el Censo Nacional de Población y Vivienda,
es la apreciación que tienen las personas sobre qué les cubre. El Seguro Popular, y eso lo hemos explicado con palitos y bolitas, nunca fue un sistema de provisión de servicios de salud. Vaya, eso lo dice hasta el doctor Frank. No era hospitales del Seguro Popular, clínicas del Seguro Popular. Sí, sí, sí. El Seguro Popular no era más que una pagaduría. Piensen en una empresa privada de seguros, cualquier marca. Así. Entonces, en el momento en que se cambia ese modelo en muchos casos y se integra el presupuesto en muchos casos a las instituciones de salud, viene esta percepción de que ya no tengo. El Seguro Popular fue principalmente un aparato de propaganda. Se ponían plaquitas, cualquiera que lo haya vivido lo sabe, en las casas donde decía, este hogar está protegido por el Seguro Popular. Entonces, ese dato lo que mide es la pérdida de esa afiliación. Como nosotros no tenemos un esquema, me refiero al gobierno, aunque yo ya no trabajo en el gobierno federal, un esquema de afiliación necesaria, porque todos los 130 millones de mexicanas y mexicanos tienen garantizado el acceso a los servicios de salud, en la medida en que es un derecho humano considerado en la Constitución, en el artículo 4. Así de simple. Usted hizo lo que tenía que hacer. Está tranquilo, no voy a decir satisfecho, porque siempre se dirá nunca que se puede estar satisfecho pero cuando hay ¿usted una... está tranquilo con usted? ¿Con Hugo López Gatell? El gobierno de México, Hugo López Gatell y todos, se lo digo. Sí. Ciro, sí. ¿Me permite? Venga. Gracias. El gobierno de México, Hugo López Gatell, el mundo entero, la mayoría de los gobiernos, hicimos todo lo posible por mitigar un fenómeno natural que irremediablemente nos va a llegar una y otra vez. Este tamaño de problema no había llegado en 100 años e hicimos todo lo posible a partir de las condiciones reales. Una pobreza importantísima en México, gran desigualdad social, un estado de salud deterioradísimo por las enfermedades crónicas ligadas a la mala alimentación y la comida chatarra y la bebida chatarra, y un sistema de salud que desde 1983 se encargaron de desmantelar. Hicimos, por ejemplo, la más grande reconversión hospitalaria, datos de la OMS, si los pueden encontrar, 6 veces se amplió la capacidad hospitalaria. La vimos, la describimos, la narramos también, ¿no? Como fuimos narrando todos. ¿Cómo no? Usted hizo lo que tenía que hacer. Sí, usted definitivamente. Está tranquilo con usted mismo. Mi conciencia está tranquila en que con las realidades que vive este país, con los recursos que tenía el Sistema Nacional de Salud y con un maravilloso apoyo, conciencia y sentido de solidaridad del pueblo mexicano, logramos impulsar sin represión, sin autoritarismo, como ocurrió en la mayoría de los países en América Latina o incluso en Europa, en donde hubo sanciones administrativas, restricciones forzadas, sin necesidad Italia, de eso, España. solamente con la comunicación honesta, franca, directa, la persuasión de que las personas respetaran los tiempos de confinamiento, la jornada de sana distancia, el semáforo, que se conociera ampliamente en más de 190 documentos públicos cuáles eran los mecanismos para acceder a la atención médica, que aseguramos que hubiera los insumos, incluyendo las vacunas, oportunamente, y dentro de los países de ingreso semejante fuimos el primero de América Latina en tener vacunas y el primero en terminar de vacunar. Entonces hicimos todo lo que estaba en posibilidades de hacerse, buscando siempre proteger a la población. 6 personas, cuando menos 6 personas lo denunciaron ya, lo acusan de homicidio. Eso mismo me han dicho comunicadores. Al Ministerio Público. Sí, hay un abogado que ha impulsado que 6 personas hagan una querella. El abogado Javier Cuello Trejo, pero son 6 personas las que las denunciaron, independientemente del abogado. Claro, pero él fue, 2 trabajaban con él y otros son allegados de él. Entonces armaron un esquema de propaganda judicial. Hasta el minuto de hoy no existe ninguna querella en mi contra que haya procedido. Tengo conocimiento que la Fiscalía General de la República ya desechó 2 y que los recursos que se están ¿Usted tiene conocimiento que se desecharon 2? ¿Tú sabías? No. Supe que se habían desechado 2 y lo que supe es que hasta el minuto yo no tengo ningún citatorio porque es un asunto en donde se le pide a la Fiscalía que investigue si hubo acciones u omisiones que pudieran ser directamente lesivas de la vida de las personas. Bueno. Pero como le digo, y aquí estoy, se lo dije a su compañero comunicador aquí mismo el viernes pasado, a Pepe Cárdenas. Cárdenas, sí. claro.
Yo estoy mirando de frente a la sociedad y estoy siempre rindiendo cuentas.